Reciban un cordial saludo, estudiantes de cálculo diferencial. Este video va a ser solo de la regla de la cadena con el fin de que mediante los ejercicios ustedes puedan comprender el procedimiento de cómo funciona la derivación en la regla de la cadena porque es fundamental para el desarrollo de sus ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste la regla de la cadena? Pues cuando tenemos la derivada de una función compuesta de otra. ¿Qué significa eso? Que dentro de esta función tenemos otra función. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa derivada? Va a ser igual a la derivada de la función g de x por su derivada interna. Entonces, para poder aclarar el concepto, es mejor mediante un ejercicio. Entonces, al observar, ustedes se dan cuenta que la función x a la 4 menos 3x al cubo, inicialmente pues uno diría es una función donde se aplica la regla para un exponente, ¿cierto? Pero después de aplicar la regla del exponente es necesario derivar lo que está dentro de ese exponente. Entonces, para ello, al iniciar en el proceso de derivación es importante, pues a los que se les dificulte, pues colocarle una variable a esta expresión. Entonces podemos hacer u igual a x a la 4 menos 3x. ¿Sí? Entonces tenemos claro que la derivada de f de u va a ser igual a la derivada de u, o sea, la regla que tengamos que aplicar, ya sea exponente, producto, cociente, suma de funciones, resta de funciones, por la derivada interna de esa función. ¿Sí? Entonces, si hacemos u igual a x a la 4 menos 3x, esta función f de u nos quedaría u al cubo. Entonces, ¿a qué sería esa derivada? ¿A qué sería igual esa derivada? Entonces, la derivada de f de u va a ser igual a 3u al cuadrado por la derivada interna de u. Luego reemplazamos 3u al cuadrado por, ¿cuál es la derivada interna de u? Aquí tenemos un exponente, entonces la derivada interna va a ser la derivada de la resta de estas dos funciones. 4x al cubo menos la derivada de 3x, que es 3. ¿Sí? Entonces, la derivada completa de mi función, reemplazamos a quien habíamos llamado u, en la medida que se va adquiriendo la experiencia, digamos, la práctica con estos ejercicios, pues no vamos a tener que hacer esas sustituciones. Es importante. Ya sabemos que si hay una función dentro de otra, pues todo es multiplicado por su derivada interna. Entonces, al reemplazar nos queda 3 factor de x a la 4 menos 3x al cuadrado por 4x al cubo menos 3. Otro ejercicio. Entonces, tenemos f de x igual a seno de x a la 8. ¿Sí? Nos damos cuenta que esto está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de x? Pues el coseno de x. En este caso, usaron u, pero no podemos, o sea, lo que les digo, si ya tenemos el concepto, podemos tan solo aplicarlos. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Pues vamos a nuestra tabla, que ya la tenemos a la mano, una tabla de derivadas, y sencillamente ahí nos damos cuenta que la derivada del seno es el coseno de x a la 8. Pero como aquí ya hay otra función, debemos aplicar la regla de la cadena y es la derivada interna, que es la derivada de x a la 8. Bajamos el exponente y restamos 1, es 8x a la 7. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, lo más importante es observar el ejercicio, ver qué regla se puede aplicar y tener muy clara la tabla de derivadas para aplicar la regla, pues, la más conveniente y exacta para el desarrollo del ejercicio. Entonces, esta es una tabla que ya está establecida, o sea, ustedes la pueden encontrar y sencillamente pues es aplicar lo que dice ahí. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x.
Les aclaro, en esta X puede estar cualquier función, puede ser seno, coseno, tangente, X al cubo, X más 3, X más 3. Entonces, esa derivada es 1 sobre X, 1 sobre todo lo que esté aquí, en X, ¿sí? La derivada de a a la X, pues ya sabemos que es la misma función exponencial, esa es la función exponencial. Muchos estudiantes no saben qué es E. En la entrega pasada, muchos estudiantes no sabían qué era E. E es la función exponencial. E a la X es la función exponencial y E es el valor de 2.7186, creo que es el valor del valor del número Euler, ¿no? Esta es otra función, la derivada del logaritmo en base a de x, entonces va a ser igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo de a, lo que haya aquí en esta función. Y x puede ser cualquier función, pero ya la propiedad se aplica, o sea, eso ya está estandarizado. Otra, la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a, y así sucesivamente esa tabla. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dicen, calcule la derivada de seno al cubo de 4t. Entonces, nosotros ya vemos que aquí hay una función exponencial. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? 3 seno de 4t al cuadrado. Pero, ¿cuál es la derivada interna de seno de 4t? Coseno de 4t. Y aquí hay una triple derivada. ¿Por qué? Porque 4t tiene también su derivada. Entonces hay una regla de la cadena dos veces. La derivada de coseno de 4t, perdón, la derivada del seno de 4t es coseno de 4t por la derivada de 4t. Entonces nos va a quedar 3 seno de 4t al cuadrado por coseno de 4t por 4, que es la derivada de 4t. Multiplicamos los números que estén solitos. 4 por 3, 12. Esto, seno al cuadrado de 4t por coseno de 4t. Y nos queda el valor. Veamos este otro ejemplo. Y igual a coseno de 3x cuadrado. Este era igual al primer ejemplo que hicimos. Esto lo colocamos en paréntesis y ahí es cuando se puede hacer la sustitución. Entonces, si u es igual a 3x cuadrado, entonces, esa expresión nos va a quedar y igual a coseno de u por la derivada de u. Vamos a la tabla. ¿Cuál es la derivada de coseno de u? Bueno, aquí hay un error, aquí debe estar y'. No podemos colocar y porque sería la misma función. Aquí estamos hablando de derivadas. Siempre que hagamos de y de x, se puede reemplazar por la comilla. ¿Listo? Entonces, y' es igual a menos seno de u. ¿Quién es la derivada de u? 6x. Y todo nos va a quedar menos seno de 3x cuadrado por 6x, nos queda menos 6x seno de 3x al cuadrado. O sencillamente, como yo les decía, sin hacer la sustitución, coseno de 3x cuadrado es, la derivada es menos senos de 3x cuadrado por su derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Bajamos este exponente, lo multiplicamos por 3, es 6x y restamos 1. ¿Listo? Que es la derivada de un exponente. Entonces, en eso consiste realmente la regla de la cadena. Este ejemplo es importante. Siempre que ustedes tengan una función radical, es necesaria expresarla como una función exponencial. Entonces, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de una función? A la función elevado a la 1 medio, ¿sí? Entonces, aquí quedaría 1 más 5x al cubo elevado a la 1 medio, la derivada de eso. Entonces, ¿a qué es igual? Bajamos un medio, nos queda nuestra función, restamos un medio menos 1, nos queda menos un medio, por la derivada interna. ¿Qué tenemos en la derivada interna? Tenemos la suma de dos funciones. La derivada de una constante, que ya sabemos que es 0, más la derivada de una potencia, que es, bajamos el exponente, 5 por 3, 15, y restamos en 1 ese exponente. Nos queda 15x al cuadrado.
Tener este radical menos un medio es equivalente a tener esto mismo en el denominador. Eso es una propiedad de los exponentes que es importante que la tengan clara y la repasen, porque a veces si uno no tiene esos conceptos claros, pues no puede ir simplificando y no puede ir moldeando los ejercicios. Son conceptos de álgebra, pero es importante refrescarlos para poderlos aplicar en nuestro cálculo diferencial y luego en nuestro cálculo integral. ¿Listo? Entonces nos quedaría un medio factor de 1 más 5x al cubo a la menos un medio por 15x cuadrado. Es lo mismo que tener esto en el numerador, 15x cuadrado, dejamos el 2 y esto lo bajamos al denominador, quedándonos de nuevo nuestra raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, eh, bueno, es importante hasta ahí este tema.